si toda la gloria le pertenece al Señor, eso implica que yo no soy el centro del universo, que yo no soy el centro de la creación, que yo no soy el centro de la iglesia. O sea que el narcisismo predominante en nuestra sociedad lo que busca es alejarnos de la realidad del Dios creador, quien debe ser glorificado, quien es el centro de toda su creación. El psicoanalista Freud fue quien trajo este término narcisismo, traído de la mitología griega, de un personaje de la mitología griega llamado Narciso, quien era una persona que estaba tan fascinado con sí mismo, quien tenía un concepto tan alto de sí mismo, que se quedó perplejo cuando pudo ver su imagen reflejada en el agua. Y se quedó tan perplejo y tan atónito y tan enamorado de sí mismo que cuando vio su imagen reflejada en el agua, se tiró al agua tratando de agarrar su propia imagen y claramente murió. Y esa es una ilustración muy perfecta de lo que pasa cuando nos centramos en nosotros mismos. Es por eso que Dios es claro en su palabra desde el pueblo de Israel cuando los llama en el libro de Éxodo, cuando le dice a Moisés, que Moisés le pregunta: ¿quién les diré al pueblo de Israel que me envió? Y él dice: Yahweh, yo soy, le envió. ¿Y para qué? Para que puedan reflejar mi gloria a las demás naciones. Y eso es lo mismo que busca hacer con la iglesia de Cristo, que podamos reflejar su gloria a las demás naciones. Sin embargo, por el mismo narcisismo que ocurre en nuestra sociedad, tendemos hasta la iglesia a querer centrarla en nosotros mismos. Ya hay iglesias para todos los colores, para todos los sabores. Lo que yo quiera buscar en una iglesia, yo voy a buscar. Si solamente me quiero sentar, me siento. Si quiero una iglesia de tal manera, voy a esta iglesia. Y es como lo que la iglesia pueda o vaya a hacer por mí. Yo busco a Dios para ser bendecido por Dios, por lo que Dios pueda o quiera hacer en mí. De hecho, en Estados Unidos el narcisismo dentro de las iglesias llegó a tal punto que en los años 90 se abrió una iglesia que se llamaba Church on the Go, iglesia en el camino, en la cual ni te tenías que desmontar de tu carro, pues la plataforma estaba en un parqueo, todo estaba afuera y tú llegabas en tu carro, te quedabas como en los autocinemas que se veían en los años 80. Tú llegabas en tu carro, te quedabas viendo el culto, no tenías que socializar con nadie, tener comunión con nadie. El plato de las ofrendas lo pasaban por los carros y la gente se sentía cómoda. Claro está, ninguna iglesia que tenga este tipo de plataforma va a poder prevalecer, porque Dios ha sido claro con su iglesia de que los que son llamados por Él no solamente son llamados a salvación y que vivan solos, sino que son llamados a una comunión con el pueblo de Dios, donde Él es el Padre y nosotros somos sus hijos, donde somos su cuerpo. Y ninguna parte del cuerpo de Cristo puede vivir solo, separado. En la porción de Filipenses capítulo 2, donde nos encontramos, Pablo está atacando este mismo sistema de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo dentro de las iglesias. Y él está haciendo un llamado a la iglesia de Filipenses, que tenía varias amenazas de falta de unidad, a centrarse en Cristo y estar unidos por Cristo. Él está llamando a la iglesia de Filipo y en consecuencia a los creyentes nuevo testamentarios como nosotros, a que se centren en Cristo y que Cristo sea el punto que los una. Porque en el caso de la iglesia de Filipos, ellos enfrentaban amenazas de afuera, desde el gobierno que quería detener la propagación del evangelio. Enfrentaban amenaza de dentro de la iglesia, desde algunos falsos maestros que se adentraron y empezaron a atacar
no solamente a Pablo, pero todo el sistema eclesiástico, y enfrentaban errores que él ataca más adelante en el capítulo 3, desde hermanos de la iglesia que tenían chisme y causaban división por chisme, por hablar mentira dentro de la iglesia. Y Pablo, que según lo último que vimos en el capítulo 1, a partir del versículo 27, que desde ese versículo ha dado un giro en su comunicación a los Filipos, llamándolos a vivir de una manera digna del Evangelio. Aquí continúa en el mismo tenor y escribe en estos 4 versículos, primeros versículos del capítulo 2, un párrafo dedicado totalmente a la unidad en Cristo que la iglesia debía reflejar. No una unidad solamente por estar unidos, porque hay muchos grupos que están unidos. Los equipos deportivos hacen actividades para estar cada vez más unidos. En las compañías hay actividades no solamente de asimilación, pero actividades que se hacen frecuentemente para tener mayor unidad dentro de los equipos. Pero la unión a la cual Pablo está llamando aquí a los filipenses y nos está llamando a nosotros como iglesia es a centrarse en Cristo, a centrarse en el Evangelio, para que ese sea la pega, el puente, lo que los una, lo que los mantenga unidos. O sea que en ese sentido Pablo no está abogando por uniformidad. Pablo está abogando por unidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso, como la unión a la cual Pablo está hablando está centrada en el Evangelio, está centrada en Jesucristo, el modelo principal que Pablo va a utilizar en todo este capítulo 2 es Cristo. Él es la imagen perfecta, el ejemplo perfecto de unidad, de humildad dentro del cuerpo de Cristo. Y desde los primeros versículos vemos que él llama o guía a los filipenses, nos está guiando a contemplar lo que yo llamo como los prerequisitos de la unidad cristiana. Prerequisitos de la unidad cristiana en los primeros versículos, ya que le está llevando a sus lectores a mirar la vida pasada que tenían antes de estar en Cristo, a su necesidad y a lo que han obtenido en Cristo. En estos primeros versículos del capítulo 2, sobre todo en el versículo 1, Pablo está haciendo como si tú te acercas a alguien que era muy pobre y está viviendo desorganizadamente y ya tiene mucho dinero porque alguien se lo otorgó por gracia. Y está viviendo desorganizadamente, no está teniendo compasión por las personas, se olvidó de aquellas personas que viven como él vivía. Y como si tú vinieras y le dijeras, pero recuérdate cómo tú eras antes. Si has recibido gracia con lo que se te ha otorgado, si tienes comunidad, si tienes esto, recuerda eso y entonces actúa de esta manera. En estos primeros versículos, Pablo está yendo a la salvación, al inicio del Evangelio, al centro del Evangelio que es Jesucristo, haciéndole a sus lectores recordar, él lo va a guiar hacia que, como él dijo en el versículo 27 del capítulo 1, que se comporten como es digno del Evangelio en Cristo. Él los va a guiar a, como él dice en el versículo 3, donde van sus exhortaciones del capítulo 2, sus exhortaciones más arduas, a que no hagan nada por contienda, a que tengan humildad, a que tengan unidad. Pero primero él quiere apelar a su emoción salvífica, a su inicio de salvación, para que ellos recuerden de dónde han salido y la misericordia y la gracia que se ha tenido con ellos. Versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Y ese sí que Pablo está utilizando ahí, no deja por sentado duda
sino que da seguridad. Es básicamente como que él está diciendo, por lo tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión en el Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay alguna misericordia, apelando a prerequisitos, a características firmes de alguien que está en Cristo. Porque claro está, eso es algo básico en la enseñanza bíblica, en la consejería. Para tú apelar a la unidad en Cristo, la persona con la que tú estás hablando tiene que ser cristiano. Por eso se llama consejería bíblica. Por eso enseñamos la Biblia. Si el Espíritu Santo no ha hecho una obra en ti, si el Espíritu Santo no te constriñe de pecado por medio de la palabra y tú no eres creyente, lo que yo te voy a decir entonces es locura. No tiene sentido porque tu corazón no ha sido transformado por la palabra de Dios. Él le habla. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ya que hay alguna consolación en Cristo, esa palabra consolación habla de alentar. Es la palabra que utiliza el mismo Jesús para identificar al Espíritu Santo, que en el Paracletos habla de asistir a alguien. Y eso guía hacia la asistencia, el acompañamiento, la obra redentora de Cristo a favor de pecadores como tú y como yo. Básicamente, Pablo está apelando, si ustedes recibieron ese acompañamiento de Cristo cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Algo a lo cual Pablo se refiere más explícitamente en 2 de Corintios capítulo 1. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, él utiliza a partir del versículo 3 este mismo término, hablando de la consolación que hemos recibido en Cristo Jesús. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando fuimos salvos, fuimos consolados por Cristo. En nuestras atribulaciones somos consolados por Cristo. A eso es a lo que Pablo está apelando, que los filipenses mantengan en su mente antes de guiarlos hacia la unidad en Cristo. Siguiendo esa misma línea, la próxima frase que él cita es de si algún consuelo de amor, algo que tiene que ver de manera similar con la obra de Cristo, de ayudarnos, de levantarnos por amor. Y no por un amor, por la palabra que él utiliza, no por un amor que se basa en emociones. El amor que recibimos de Cristo se basa en una decisión determinada de Cristo de amarnos. Porque el amor, la realidad es que no es meramente un sentimiento. El amor es una decisión. Cristo decidió amar a los suyos antes de conocernos, antes de que estuviéramos salvos, antes de que fuésemos buenos, si crees que eres bueno, o antes de que fuésemos declarados justos por la justicia perfecta de Cristo, mejor dicho. O sea que Pablo les está hablando si han recibido algún consuelo de Cristo, si han recibido algún amor de Cristo, sigue diciendo si han recibido alguna comunión, si tienen alguna comunión en el Espíritu, coinonía, si son acompañados constantemente por el Espíritu Santo de Dios, si Él los está santificando, si Él les está alentando, si Él es fuente de confianza para ustedes. Ya que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, nos consuela en nuestras cargas, en nuestras pruebas, nos guía hacia la santidad. El Espíritu Santo
hace que la palabra de Dios cobre vida en nosotros y que podamos ser transformados según esta palabra. O sea, que en este primer versículo, Pablo está apelando directamente a las convicciones espirituales, elementales de sus lectores para guiarlos hacia la unidad en Cristo. Y les hace ver su necesidad, la necesidad que Cristo cubrió. Y te pregunto, ¿acaso has pensado tú en que eres salvo? En que en un tiempo estabas muerto en tus delitos y pecados. En que Cristo tuvo que venir a acompañarte porque tu futuro era incierto sin Él. Tú estabas condenado a la muerte eterna, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque muchas de las cosas que pasan con los chismes, con la falta de unidad dentro de las iglesias, es que tendemos a tener un concepto demasiado alto de nosotros y olvidamos de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde nos está dirigiendo. Cuando tenemos un concepto demasiado alto de nosotros, empezamos a ver los errores de los demás mucho más fácil. Empezamos a ver las faltas de los demás mucho más fácil porque entendemos, ya nosotros pasamos eso. Y no recordamos los errores que nosotros mismos cometemos o cometimos. Y que tuvo que venir alguien enviado por Dios para ayudarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Y eso implica que yo debo mostrar la misma misericordia con mi hermano y ayudarlo en amor. Ayudarlo en amor. No crecerme porque ya yo no estoy ahí. Porque de la misma manera yo puedo caer. Como dice Pablo en Gálatas, cuando alguien peque, vayan con humildad, con espíritu de mansedumbre, porque tú puedes caer en el mismo pecado. Tú puedes caer en la misma situación. Nadie está totalmente libre de pecado, ni de caer, ni de falta. Todos somos pecadores débiles, necesitados del consuelo, del amor, del acompañamiento de nuestro Dios. Y es por eso que luego de ver o atacar ver estos prerequisitos de la unidad en Cristo, Pablo se va a lo que sería el objeto, identificando el objeto de la unidad en Cristo, ayudándonos a ver o ejemplificando él mismo cómo la unidad en Cristo se trata de no estar centrados en nosotros mismos. Mira lo que él dice en el versículo 2. Si tienen todo esto, si han recibido toda esa gracia, esa misericordia de Dios, completad mi gozo. Está hablando un hombre que está apresado en una prisión, en una cárcel domiciliaria, que está atado a un guardia romano 24 horas. Está hablando un hombre que está recibiendo ataques de personas de la iglesia, que está recibiendo ataques del gobierno romano. Está hablando un hombre que puede ser sentenciado a muerte. Y él está diciendo, sean de un mismo sentir, compórtense como alguien que es digno del evangelio y yo voy a tener gozo. Mi gozo va a estar completo, va a estar lleno, mi tanque de gozo va a estar lleno cuando ustedes se comporten de una manera digna del evangelio como siervos de Jesucristo. Él no está diciendo, mi gozo va a estar completo cuando ustedes le escriban al gobierno romano para que me saquen de prisión. Él no está diciendo, mi gozo va a estar completo cuando ustedes me manden ofrendas para yo poder subsistir en la prisión. Él no está diciendo, mi gozo va a estar completo cuando esta prueba se me vaya. Él está diciendo, mi gozo va a estar completo cuando yo los vea a ustedes comportarse como alguien que es digno del evangelio.
un corazón de Pablo perfilado ahí, totalmente pastoral. Y los pastores lo saben, quien tiene el llamado pastoral. Tú puedes estar en la prueba más fuerte, más grande, pero cuando tú ves a la iglesia de Cristo comportándose como dignos del evangelio al cual han sido llamados, eso trae un gozo al corazón de uno. Indescriptible. Indescriptible. Recuerdo a papi tendido en una cama en Orlando, recién operado o pasando cosas que yo mismo me arrodillaba y oraba y yo decía, wow. Y cuando él sabía que era domingo, ¿qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó con tal cosa? O cuando alguien lo llamaba diciéndole, le tratábamos de limitar los teléfonos, sobre todo en situaciones difíciles, pero quienes lo conocían saben que él hasta escondía los teléfonos para estar pegado a su teléfono. Y cuando él recibía una mala noticia, una queja, él se afligía más que muchas de las aflicciones físicas que él estaba pasando. Porque cuando tu corazón está centrado en el evangelio, tus pruebas físicas te duelen, pero eso no es lo principal. Eso es lo que Pablo está ejemplificando así, aquí. Él no está hablando de sus prisiones. Pablo tenía que estar pasando las 1001 donde él estaba. Pero él está diciendo, mi gozo va a ser completo. Yo voy a estar totalmente satisfecho cuando ustedes se comporten de una manera digna del evangelio. Y mi hermano, eso no es solamente para pastores. Eso no es solamente para líderes. Eso es para todo creyente. Nosotros viviríamos como iglesia, tanto la iglesia cristiana de la comunidad como la iglesia a nivel general. Nosotros viviríamos con más gozo, con más felicidad, si nos centráramos menos en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros estamos pasando, en lo que nos molesta, y nos centráramos más en el evangelio y en que el reino de Dios eche para adelante. Porque cuando venimos a la iglesia centrado en que yo tengo tal problema, yo tengo tal situación, en que tal hermano me hizo tal cosa, en que tal hermana me hizo tal cosa, entonces es que yo voy a tener problemas. Yo voy a cargar con esos mismos problemas en la iglesia. Por eso una regla básica de la consejería bíblica, sobre todo cuando viene alguien con mucha queja o rabia, es preguntarle, ¿en qué tú estás trabajando en la iglesia? Porque normalmente aquella persona que está centrada en progresar el evangelio, que está predicando el evangelio, que está sirviendo para la obra de Dios, no se fija tanto en los problemas. Se olvida de los problemas. Yo conocí a un hermano en la iglesia en Los Ángeles, que el hombre tenía como 90 y pico de años, apenas podía caminar, lo llevaban a la iglesia, a las reuniones de hombres, a unas reuniones de oración que hacíamos, íbamos a visitar algunos hospitales y el hombre siempre iba, y súper gozoso, y yo casi nunca me había relacionado con él, pero una persona, de esas personas que te contagian la felicidad y el gozo. Y un día hablando con él me empezó a decir, yo tengo tal enfermedad, tengo esto, tengo lo otro, yo vivo solo, mi esposa se murió hace tantos años, mis hijos no me buscan, tengo tal necesidad. Y yo me quedé, wow. Y ese hombre era de los que con más vigor buscaba servir a Dios, predicando el evangelio y asistiendo al necesitado. Cuando uno pudiera ver desde fuera y decir, el que está necesitado es él. Eso es lo que Pablo está ejemplificando aquí cuando él dice completad mi gozo. Por eso sigue diciendo en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es esa misma cosa? El evangelio, Cristo.
No se trata de que en todo pensemos igual, porque eso es imposible. Eso es imposible. Aún pensando en la historia de la iglesia y empezando con los mismos discípulos, el mismo Pablo que está hablando, que tuvo sus diferencias con Pedro. Aún pensando en la historia de la iglesia, en un Jonathan Edwards, que como dice el pastor MacArthur, Jonathan Edwards es visto como el mejor pastor que ha pasado por la historia de América. Pero dice MacArthur, pero nadie lo aguantaría en una iglesia hoy. Porque el tipo era intenso. Y uno puede juntar todos esos pilares o personajes que sirven de ejemplo en la fe. Y muchos de ellos ni pudieran estar mucho tiempo juntos. Tenían muchas diferencias. Pero ¿qué los unía? ¿Cuál era la coalición que los puede juntar? El Evangelio de Cristo. Ese es el mismo sentir que tenían. Y por lo tanto, independientemente de sus posiciones secundarias, lo principal que tenían es el Evangelio y eso es lo que los une. Eso es lo que nos une en la iglesia. El Evangelio de Jesucristo y el vivir de una manera digna a ese Evangelio al cual hemos sido llamados. Cuando eso no pasa, entonces vienen los conflictos. Cuando dejamos de ver el Evangelio de Jesucristo, dejamos de centrarnos en Cristo y nos concentramos en las cosas más superficiales, entonces ahí empezamos a ver todos los hoyos, todos los problemas que hay dentro de la iglesia. Todos los problemas que tiene tal hermano. Es una realidad. Es una realidad. Somos pecadores. Todos. Pecadores llamados a salvación, arrepentidos que vamos en camino al ejemplo perfecto, a la imagen perfecta, en ser transformados en día a la imagen perfecta que es Cristo. Pero tenemos nuestro problema, reconócelo. Cada uno tenemos nuestro problema. Ahora tenemos un fin en particular. Cristo. Cuando Cristo y el Evangelio es quitado del centro de la iglesia, del centro de la vista del creyente, entonces se arma, como dicen, el titingó. Porque ahí empezamos a correr, a pelear, a irnos, a querer buscar lo perfecto. A querer buscar, bueno, aquí yo no estoy bien y pensar que la grama es más verde en aquella iglesia. Este pastor no me agrada, pero y pensar que la grama de aquel pastor es más verde, pues me voy ahí. Es un problema que está enfrentando mucho. Se ve mucho en Estados Unidos, en nuestro país casi no se veía, pero que se está viendo mucho en nuestro país. Las iglesias grandes, sobre todo, están lidiando, tratando de ver cómo lidian con eso. Cuando nuestro centro es Cristo, podemos estar unidos en Cristo. Entonces, luego de hacerles ver este llamado, este objeto de la unidad en Cristo, Pablo viene a darles unos imperativos de manera negativa de qué no hacer. En el versículo 3, él dice, ya que tienen un mismo sentir, ¿cómo van a hacer eso? Él está hablando de cómo ejemplificar, de cómo practicar el mismo sentir. Y él lo va a desarrollar más a partir del versículo 5, pero él se va a factores un tanto morales espirituales aquí en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. No vivan centrados en ustedes mismos. Olvídense de que ustedes son el centro del universo, que ustedes son el centro de la iglesia. No trabajen para sí mismos. ¿Qué es lo que nos hace ser rechazados por Cristo? Porque para poder estar en Cristo debemos reconocer nuestro pecado, nuestra pecaminosidad y debemos someternos a Él. O sea que eso implica humildad, eso implica reconocer que yo no soy el centro
de mi vida. Y tanto la contienda y la vanagloria, recordando tal vez aquí, fueron las causas por las cuales Satanás fue echado de la gloria. Y bueno, Isaías 14. En Isaías 14, que se describe cuando Satanás es echado del cielo, es echado por contender contra Dios, por la vanagloria, por el egocentrismo que tenía en sí mismo, por querer quitarle la gloria a Dios. En Isaías 14, versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, refiriéndose a Satanás, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, lo que Satanás quería causar en el cielo era una contienda de quitarle algo que Dios no comparte con nadie, la gloria de Dios. Y ni Satanás como ángel, como alguien que estaba en un principado con Dios, podía hacer eso. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con Satanás, ni contigo, ni conmigo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 3. Por eso él da esa exhortación, ese llamado de manera negativa: nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el centro. Él es el centro. Él es el centro de su creación. Él es el centro del universo. Él es el centro de todo. Todo fue creado por Dios y para Dios. Él es la causa, el efecto, el propósito. Él es todo en su creación. Él es todo en su creación. Entonces, viendo lo que sería el ejemplo perfecto de esa exhortación negativa que está dando Pablo, uno puede ver ahora la exhortación positiva a la cual Pablo está llamando. No actúen de esa manera, no actúen como Satanás, no traten de quitarle la gloria a Dios. ¿Y cómo debemos actuar? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quítate los cartones de los ojos y mira la iglesia en general. Olvídate solamente de tus problemas, de tu vida, de tu condición. Y mira que se trata de un cuerpo total. Quita los ojos de ti mismo, céntrate en Dios y que Él filtre tu amor por los demás. Por eso, ama al Señor tu Dios con todo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que ama al Señor tu Dios y luego el segundo mandamiento es: y ámate a ti mismo. No, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. No vivas centrado en ti mismo. Olvídate de tus problemas solamente. No te centres en tus problemas solamente, en tu vida. Y eso es muy difícil de aplicar en una sociedad que, como decía al inicio, nos guía a que nosotros seamos el centro de nuestra vida. Por eso es que vemos las atrocidades que vemos en las últimas décadas. De hecho, una de las ilustraciones más centrales del egocentrismo en el cual vivimos es la importancia que tiene una palabra que todos seguro van a reconocer, que es el selfie.
Todo es centrado en nosotros mismos, ya hasta las fotos. Yo leí una encuesta en Estados Unidos que una joven promedio entre 16 y 20 años dura alrededor de 5 horas semanales tomándose selfies. Y miren, yo he visto gente haciendo cosas raras para tomarse una foto, un selfie. Sí, eso es acotarse y eso es... Hay una página que se llama selfie.com para ayudarte Mira, muchos no han anotado cosas del mensaje, pero están anotando eso. Para ayudarte a tomarte los selfies. Hay un egocentrismo, un culto al yo que vive en nuestra sociedad y nos predica cada día más. Y si tú no tienes amor, lo importante eres tú, por lo tanto divórciate, rompe la ley de Dios. Y si tú eres hombre, pero tú te sientes mujer, sé mujer. Lo importante eres tú, que seas feliz. Y si tú eres mujer, pero tú quieres ser un animal, sé una gata, sé una culebra. Ustedes han visto cosas más ridículas que de que un hombre vivir con un disfraz de un dálmata, de un animal, como un video que anda en las redes, porque él es trans. ¿Cómo es que se llama eso? No es transgénero, es como transanimal. Transespecie. Transespecie. ¿Qué nos refleja eso? Narcisismo, el culto al yo. El culto al yo. Y eso mismo empieza a transformar nuestras convicciones. Como un joven me decía de otra iglesia, una persona de otra iglesia, en una conversación de su matrimonio: pastor, pero es que ya yo no soy feliz con mi mujer, entonces yo lo que creo que lo mejor es el divorcio. ¿Cómo así? Sí, porque es que uno tiene que ser feliz y yo tengo que estar bien. Lo importante es eso no es nada, o sea, divorciarnos y ya. Pero ella te está dejando. No, es que ya no somos felices. ¿De dónde viene eso? De Satanás y el culto al yo que se mete en la sociedad. Porque te lleva a verte superior a la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a contemplar el romper la ley de Dios por mi propio deseo, estoy haciendo un culto al yo. Yo me estoy viendo como superior a Dios y eso es imposible. Les enseñé el ejemplo perfecto de alguien que vive centrado en sí mismo, en contienda y vanagloria: Satanás. ¿Cuál sería el ejemplo perfecto de alguien que vive en humildad, siguiendo estos patrones que Pablo dice? Bueno, hablamos de Pablo. Él sería un buen ejemplo para hablar de humildad y de unidad en Cristo. Él está en la cárcel y no está estimando su propia situación, su propia prueba, sino que se está gozando del progreso en el evangelio de sus hermanos, los filipenses. Pero hay otro ejemplo que es más perfecto que el de Pablo. Y aunque es algo que vamos a ver más detalladamente en lo adelante, yo quisiera leérselo. El ejemplo perfecto de unidad, de humildad, de servicio. Y ese es Cristo. El mismo Pablo, utilizando a Cristo como ejemplo perfecto de unidad, de servicio, de amor, dice a partir del versículo 5 en Filipenses capítulo 2, una de las porciones para mí más maravillosas en toda la Biblia, que nos describe cuál debe ser el fin, el propósito, el seguir, el caminar de cada creyente. Dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él lo va a describir como el ejemplo perfecto de siervo fiel a Dios. Así como Satanás es el ejemplo perfecto de no entregarse a Dios, de querer quitarle la gloria a Dios, de vivir para sí mismo y por eso fue echado fuera del cielo. Así Cristo fue mandado del cielo a la tierra, pero no en la misma condición que Satanás, sino en una condición de humildad y sometimiento a la voluntad del Padre. Sed del mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo perfecto de humildad que tenemos en toda la historia, en toda la creación. ¿Tú crees que tú tienes demasiado dinero para humillarte y para velar por el bien de tu prójimo? ¿Quién tenía más poder que Cristo? ¿Quién de nosotros tiene más poder que Cristo? ¿Tú crees que tú eres demasiado para servirle a otro hermano? ¿Quién es más que Cristo? Y Él no solamente nos sirvió por 1 o 2 horas. Él se despojó de sí mismo siendo Dios, dejó la gloria del Padre y vino aquí a la tierra y se entregó, vivió como hombre, sintió lo que tú y yo sentimos, fue tentado, mas no pecó y se entregó por ti y por mí. Y su condición de siervo fue tal que aun cuando ora, Señor, si se puede, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Sometimiento al Padre. Y cuando es crucificado, como dice Pablo aquí, que todos o la gran mayoría de sus discípulos se van, que lo dejan solo, que Pedro miente y dice que ni lo conocía. Jesús no está en la cruz regañadiente diciendo, míralo, ¿dónde están? ¿Cómo se fueron? Y yo aquí. Porque muchas veces servimos, pero no tenemos la mejor actitud. Estamos sirviendo, estamos haciendo lo que nos toca, pero estamos pensando en quien no está aquí, o quien no está conmigo, o quien no está haciendo lo que yo estoy haciendo. Mira, yo estoy aquí, fajado en esta escuela dominical. Mira, yo estoy aquí, fajado, que me toca evangelizar. ¿Y dónde están los otros? Y yo no voy a hacer nada porque me tienen harto por esto y por lo otro, y bla, 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 bla. Entonces estamos sirviendo, pero con una mala actitud, solamente pensando en el que no está actuando como yo, porque yo soy superior. Una cosa es alentar, una cosa es querer que mi hermano se una al servicio. Esa es una cosa. Otra cosa es ponerme como superior, como la víctima superior, y querer insultar a mi hermano porque yo lo estoy haciendo y tú no. Si alguien pudo haber hecho eso, fue Jesucristo. Pero a mí, y es uno de los ejemplos que más me sorprende de Cristo, porque siéndole sincero, Cristo todavía tiene que trabajar eso en mí para que yo pueda actuar igual. Jesucristo, Pedro niega a Cristo. Un insulto, una lejanía total. Cristo muere, resucita y Pedro no viene. Pedro no viene. Sino ¿quién va donde él? Cristo. Y Cristo no va donde él con una actitud superior. Pedro, tú me amas. Es increíble. Increíble. Pedro, tú me amas. Y no le pone prerequisitos. Porque donde todavía uno tiene que entrar es en saber que uno no puede ponerle la cárcel a la persona. Él no le dice, bueno, si realmente tú me amas por lo que tú me hiciste, vete a Higüey de rodillas. Vete a Belén de rodillas, aquí, para que tú me pruebes que tú me amas realmente. No, que tú me amas. Lo va a buscar y no le está achacando su pecado. Lo está amando. Lo está amando.
Ese es el ejemplo perfecto que tenemos de humildad, de amor en toda la Escritura. Que Dios cause, hermanos, que cada uno de nosotros pueda crecer en esto, que olvidemos el yo y que podamos, como Pablo enseña aquí, estar unidos en Cristo. Que Él sea el puente de nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestro vivir, que podamos tener el mismo sentir de ser transformados a la imagen de Cristo, que podamos reflejar eso como iglesia que somos de Cristo. No se trata de una persona, no se trata de un ministerio, se trata de que somos un cuerpo y nos cuidamos y nos guiamos los unos a los otros porque estamos unidos